Buenas tardes a todos. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 127A ordinaria de la legislatura anterior se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 128A ordinaria de la legislatura anterior y el acta de la sesión constitutiva de la actual legislatura se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la ex subsecretaria de Evaluación Social y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, señora Alejandra Candia, mediante el cual responde un requerimiento que le hizo en su oportunidad a esta comisión, en el que se le solicitaba al gobierno estudiar la posibilidad de extender a los meses de noviembre y diciembre el pago del ingreso familiar de emergencia a los sectores más afectados por la pandemia del COVID, en atención a que la situación socioeconómica de esas familias continuaría siendo muy precaria a futuro. En segundo lugar, una carta del señor Danilo Herrera, gestor de incidencia del Centro de Políticas Públicas UC, de la Universidad Católica, mediante la cual solicita una audiencia junto con otros académicos de esa universidad para exponer sobre las siguientes investigaciones que han realizado. En primer lugar, sobre políticas para la implementación de una estrategia circular en la construcción y, en segundo lugar, una regulación del mercado de las aplicaciones de delivery, una necesidad con aristas laborales, económicas, sociales y urbanísticas. En tercer lugar, en tercer y cuarto lugar, sendos reemplazos del Comité Frente Amplio, RD Común y Convergencia Social. Doña Claudia Mix Jiménez será reemplazada por doña Marcela Riquelme, aquí presente, y de la bancada del Partido por la Democracia, don Cristian Tapia, que está también presente, reemplaza por esta sesión a doña Carolina Marzán. Esa es toda la cuenta, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Voy a ingresar en la... Señora Clara, diputada. Estoy de acuerdo con el oficio de este señor Danilo Herrera para audiencia, porque sería conveniente escucharlo para tener más antecedentes sobre lo que vamos a trabajar. ¿Necesita para la próxima sesión? Entonces, ¿habría acuerdo para invitar a...? Va a depender. En principio, ¿habría acuerdo para invitar a esta persona? ¿Habría acuerdo en la comisión? Sí. ¿Será invitar por... ¿Eso se espera que él confirme o se invita para la próxima sesión? Presidenta, le explico. Yo creo que después de la exposición de la ministra pueden surgir, digamos, otros temas más prioritarios, algún proyecto de ley. Entonces yo lo dejaría como un acordado, invitarlo para tenerlo dentro del listado de audiencias pendientes, y si no surge algún otro tema para la vuelta distrital, se le podría invitar, y si no, para otra oportunidad. Pero está acordado ya invitar. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Está en pantalla ya la ministra de Desarrollo Social. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, que se le extendió en la primera sesión la invitación a la ministra de Desarrollo Social, la señora Janet Vega Morales, para que se refiera a las iniciativas legislativas y en general a la agenda social que impulsará esa cartera en los próximos meses y analizar los proyectos de ley de origen en moción que se encuentran pendientes en la comisión con la finalidad
de determinar cuáles se van a priorizar e incorporar en la tabla de sesiones venideras. Bienvenida, ministra, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Por su intermedio, Presidenta, saludar a todos los diputados y diputadas que están participando. Me acompaña hoy la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, y quisiera partir agradeciendo la invitación, diciéndoles que estamos extraordinariamente interesados en trabajar en conjunto con la Comisión, y vamos a mostrar una breve presentación antes de pasar a las preguntas o comentarios de los diputados y diputadas. Voy a compartir la pantalla, pero para eso necesitaría que me pudieran habilitar la función de compartir la pantalla, por favor. Está habilitada ya. Muchas gracias. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, ministra, se ve. Perfecto, muchas gracias. Está un poquito lento esto. Deme un segundo, por favor. ¿Cambió la diapositiva que están viendo ustedes? Sí, ministra, cambió. Perfecto, muy bien. Capítulo 2, programa. Ahí volvió la primera imagen. Muchas gracias. Bueno, lo que vamos a presentar hoy día, de acuerdo a la invitación, es la agenda social y las iniciativas legislativas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En el capítulo 2 del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric aparece como uno de los objetivos estratégicos avanzar hacia una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y de las comunidades. Solo para recordar nuestra situación de pobreza, y lo que observamos en esta diapositiva es la tendencia de la pobreza en Chile, y como ustedes pueden apreciar, entre el último medición que teníamos el 2017 y la medición del 2020 de CACEN, aumentó la pobreza en más de 2 puntos, y también la pobreza extrema en alrededor de 2 puntos. Y esto fundamentalmente probablemente es producto de la pandemia, en que efectivamente tenía un impacto muy significativo en el empobrecimiento de las personas que habitan en el país. Esta diapositiva, que es una diapositiva solamente para mostrarles un poco que nosotros hemos prácticamente concluido el proceso de ayudas sociales del IFE. Nos queda un muy pequeño porcentaje de personas que aún no han sido procesadas sus nóminas, y fundamentalmente son debido a 4 razones. La primera es la razón de IFE extranjeros que estaban con visa pendiente y que básicamente permitía la postulación sin contar con el RUT tras solicitud de visa. También tenemos algunos folios en que se registran dobles postulaciones, solicitudes duplicadas de cambio de domicilio y que quedan temporalmente fuera del registro social de hogares.
También tenemos algunos pendientes que requieren completar algunos pagos que aparecen como doble, y finalmente casos de extranjeros con visa pendiente que finalizaron o que obtuvieron su visa después. Es un número muy marginal, y este número es el que estamos procesando en estos meses, y hasta tenemos un plazo de hasta 3 meses para terminar el proceso. Desde el punto de vista de las prioridades legislativas para nuestro ministerio es fundamentalmente para este año. Tenemos la primera, que es impulsar el marco normativo y legal para estructurar el Sistema Nacional de Cuidado, que es una promesa de nuestro gobierno. En ese sentido tenemos que instalar una secretaría técnica y empezar efectivamente a elaborar el marco normativo para presentarlo. También tenemos en este momento, estamos revisando una indicación sustitutiva al proyecto sobre atención, protección e inclusión para las personas en el espectro autista y condiciones de neurodesarrollo similares. Ayer tuvimos una reunión en la cual con la comisión acordamos que íbamos a darnos un plazo para revisar las indicaciones. Hoy día tuvimos una reunión con la directora de presupuesto en la cual acordamos, ellos están básicamente revisando el informe financiero, y en base a esa revisión del informe financiero vamos a proponer una propuesta, digamos, de nuevo informe financiero, y para que pueda ir a votación en sala. Pensamos en este momento que para apurar el proyecto lo más probable es que, si hay indicaciones que tienen que ver con la estructura técnica, vamos a esperar a que pase en el Senado, pero lo estamos revisando, y nuestro compromiso en la semana inmediata después de la semana distrital poder presentarles para su aprobación en sala. También en esta comisión es importante decir que no solamente lo estamos revisando con Hacienda, sino que también en conjunto con el Ministerio de Salud. Y también estamos en este momento revisando una indicación sustitutiva del actual contenido en términos del proyecto que está en ese boletín, que no se ajustaría a todas las obligaciones contraídas por Chile en la Convención Interamericana de Personas Mayores, básicamente porque hay bastante de promoción, pero hay un par de derechos consagrados de garantía de acceso que no están reflejados en este momento en el proyecto en discusión. También nuestras prioridades desde el punto de vista de gestión institucional es que este año tenemos que dotar de la institucionalidad que requiere el dar cumplimiento a la ley recientemente aprobada sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Aquí la verdad es que tenemos muchos desafíos, porque efectivamente en este momento recién en algunas oficinas regionales tenemos escasamente el personal, y tenemos que dotar de toda la institucionalidad, incluyendo los reglamentos pendientes de elaborar. La Subsecretaría de la Niñez, en nuestro caso, es quien está a cargo de esto, y con el recientemente creado Servicio de la Niñez. También dentro de nuestras prioridades, es algo que estamos conversando con Hacienda, hay un plan de reactivación inclusiva que está encabezada por las carteras de Hacienda y Economía, que va a ser anunciada en los próximos días, en los cuales nosotros estamos pidiendo algunos recursos adicionales para incentivar todas aquellas acciones que nos permitan tener posibilidad de empleo, o que a la familia, a las mujeres de la familia las liberen, por ejemplo, del rol de cuidadoras, para que efectivamente podamos aumentar el empleo. También relacionado con esto, por ejemplo, la iniciativa de apoyo con salas, con jardines infantiles, niños de 4 a 7, etcétera.
pero eso va a ser, como digo, anunciado en detalle en las próximas semanas, ojalá días. También tenemos que crear la Red Pública Nacional de 74 Centros de Desarrollo Integral Infantil, fundamentalmente para dar apoyo a los niños con déficit de espectro autista. Esto, por cierto, no es para este año, sino que es que tenemos que empezar a diseñarlo y en particular ponerlo en un plan de inversiones que pueda ser presentado y que sea efectivamente posible de financiar en los 4 años de gobierno. Y una prioridad que les quiero mostrar, la primera análisis que hicimos, es que nosotros, como ustedes saben, hay una modificación del registro social de hogares reciente en que se modificaron 9 criterios que impactaron en la clasificación de vulnerabilidad. Ha habido bastante, yo diría, preocupación pública por este hecho, entonces lo que le pedimos a la subsecretaria Poblete, que es quien está a cargo de este tema, que examinara el movimiento de tramos producidos por los cambios. Entonces, lo primero que muestra esta tabla, que yo la veo bien poco, pero en fin, es mediante la resolución externa del 31 de enero, se modificó el proceso de metodología de cálculo. Y entonces aquí los criterios que se modificaron o se agregaron son, primero, tenemos los datos de boletas de honorarios emitidas. Segundo, tenemos los datos de SIL, de licencias médicas. Luego hubo umbrales nuevos de padre o madre ausente. Luego tenemos el índice de necesidades en base a los datos de MinSal y Mineduc. Luego tenemos un umbral nuevo relacionado con tierras indígenas, con número de propietarios y también agregamos la presencia de vehículos, las cotizaciones y también los cotizantes fuera del registro social de hogares. Lo que está mostrado acá es que en general hubo cambios entre los hogares que suben y bajan, está en cada uno de los tramos qué hogares fueron mayormente afectados. Y como ustedes pueden ver acá, hay una afectación muy, lo que más impactan son, por una parte, la inclusión de las boletas de honorarios emitidas, lo cual parece ser, digamos, no habría ningún tema técnico al respecto, porque permite capturar más datos, pero sí tenemos un tema que estamos revisando, que hay un porcentaje de hogares que cambian su calificación por la distinción de padre o madre ausente. El problema con este criterio, si ustedes recuerdan, es que estaba generado antes en la declaración, era en base a una declaración jurada. Y lo que ocurrió es que subió grandemente el número de hogares con padre ausente en base al autorreporte y la declaración jurada, y esos datos eran muy discordantes con los datos de CACEN. Era más del doble lo que aparecía de proporción de población en el registro social de hogares comparado con CACEN. Entonces se incorporaron criterios para verificar que efectivamente el padre está ausente. Desafortunadamente los criterios son extraordinariamente engorrosos. El primer criterio es que haya una demanda judicial presentada. El segundo criterio es que efectivamente haya una denuncia que pueda ser presentada. Y el tercer criterio, que haya una declaración jurada de ambos padres. Por cierto, la gran mayoría de las mujeres que están en esta situación no necesariamente han terminado el vínculo de una manera que permita que cumplan algunas de estas condiciones, y entonces aquí hubo un efecto neto muy importante de 105.000 hogares en los cuales cambió su calificación. También quisiera decirles y recordarles cómo se calculan las familias en los tramos
el 1 al 7 en relación a los porcentajes de ingresos, digamos. También quisiera contarles cuánto fue el efecto desde el punto de vista de si salen del 40%, es un 3% de los hogares, 265.000 hogares que con estos nuevos criterios salen del 40% y 272.000 hogares que salen del 60% y el equivalente abajo que, de hogares que entran al 40% y entran al 60%. Hay un total entonces de cambio en términos de umbrales de alrededor del 9,3% del registro social de hogares, lo cual no es menor. Por lo tanto, lo que estamos revisando en este momento es cuántos de estos hogares y cuáles son efectivamente las condiciones que deberían mantenerse o algunas de ellas que probablemente vamos a tener que revisar para ver si las dejamos sin efecto, sobre todo aquellas que son más subjetivas. Ese es el trabajo, yo creo que es muy importante decir que este es un trabajo que está en proceso y por lo tanto estos datos son datos preliminares, pero vamos a estar informando la situación porque lo que sí no podemos permitir es que hogares que efectivamente están bajo el umbral no tengan la posibilidad de entrar a nuestros programas porque hay un artefacto, por ejemplo, porque no pueden probar que son hogares con padre ausente. Con respecto a nuestros desafíos más globales, nosotros tenemos un tremendo desafío que es promesa del presidente, que es diseñar y poner en marcha el Sistema Nacional de Cuidado, tal como explicáramos antes, y este Sistema Nacional de Cuidado tiene que cumplir dos requisitos. Lo primero es que cambie desde un enfoque más bien caritativo, de beneficencia, de entrega, de bonos, subsidios, etcétera, hacia un enfoque de garantías. Es decir, que las personas, por el hecho de cumplir ciertas condiciones, tengan la garantía de X prestaciones, muy similar al cambio que hubo cuando se introdujo el auge. Y segundo, que transite desde una política de focalización hacia una política universal. Por cierto, esto es un camino, no es de una vez, y lo ideal es que en ese tránsito de focalización hacia universalización sea un tránsito equitativo, es decir, que las personas que necesiten más vayan entrando antes dentro hasta llegar al 100%. Los pilares de este Sistema Nacional de Cuidados son, por una parte, la corresponsabilidad social de los cuidados, es decir, esto no es solo responsabilidad de los ciudadanos y sus familias, sino que tenemos una responsabilidad como comunidad y Estado de hacernos cargo de los cuidados. Relacionado con esto, tiene que ser de manera participativa, es decir, tenemos que tener aportes y también comunicación con la comunidad para efectos de la gobernanza, pero también yo diría mejorar la transparencia de la comunicación, tal como dije antes, ojalá avanzar hacia una universalidad lo antes posible, pero esa universalidad no significa que es un diseño igual para todos. Nos hemos dado cuenta de que hay distintas realidades. Por ejemplo, en la comuna de Lonquimay tenemos que los niños que van al colegio no entran al colegio en marzo porque están ayudando a sus padres en la recolección de, ¿cómo se llaman los piñones? Y entran en general en mayo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un tema que tenemos que ajustar nuestros programas porque efectivamente los niños entre marzo y mayo probablemente tienen otros requerimientos. Eso ocurre y ese es el tipo de cosas que tenemos que ir mirando. También movernos hacia cuidados comunitarios más que hacia soluciones individuales. Y déjenme poner un ejemplo acá. El ejemplo que yo diría que es más interesante o pertinente, el ejemplo de los ELIAM.
hay siempre mucha demanda de implementar el EAM. Sin embargo, voy a poner el mismo ejemplo. En la comuna de Lonquimay, pongo ese ejemplo porque acabamos de tener una conversación con el alcalde, las familias con adultos mayores son familias de comunidades. Y los adultos mayores, esas comunidades, si es que los llevan fuera de su comunidad, básicamente se mueren. Entonces, aquí tenemos que avanzar hacia redes de cuidado comunitario y apoyo a los cuidadores, probablemente como parte de esa red, más que en sacar a los adultos mayores de sus lugares, y por lo tanto también aquí entra todo lo que hemos estado discutiendo y que fue discusión como parte del programa del apoyo a cuidadores en las familias, etc. Y lo otro que, por cierto, es súper importante es que necesitamos tener una buena gestión de datos. En este momento nosotros no tenemos un catastro de personas dependientes, ni de personas cuidadoras, ni de las redes de cuidado que existen. Por lo tanto, la subsecretaria Perales ya inició un trabajo para poder partir por un catastro de cuidadoras y un catastro de personas dependientes, trabajo que se está empezando a hacer en conjunto con las municipalidades. En cuanto a las prioridades específicas de poblaciones, las prioridades son en primer lugar niñez y adolescencia, para lo cual se creó el nuevo servicio de desarrollo integral de la niñez y protección, las personas en situación de discapacidad, las personas mayores y también el cuidar a los cuidadores, porque los cuidadores en general tienen un impacto tremendo en su salud mental, tremendo en términos de tener que estar a cargo, no tener descanso, y ahí hay una serie de programas que necesitamos ampliar, como por ejemplo el programa que envía una persona desde la municipalidad una vez por semana para que descanse él o la cuidadora. Todo eso en estos momentos básicamente son programas que tienen una muy escasa cobertura, pero que además de tener muy escasa cobertura tampoco tienen necesariamente los criterios de inclusión, sino, no es que las personas postulen, sino que es al revés. Las personas se contactan en la medida en que están en nuestros programas de situaciones de mayor vulnerabilidad, pero como digo, es una tremenda, no tenemos cobertura más que del 10% de lo que se requiere. Para el 2022, tal como dije antes, tenemos priorizado el Catastro Nacional de Cuidadoras y de quienes requieren cuidados, que probablemente la subsecretaria Perales, si hay preguntas, puede contestar. Y lo segundo que tenemos priorizado es ampliar el programa existente de apoyos y cuidados que coordina el Ministerio, pero la verdad es que bastante poquito, pasando de 62 a 89 comunas, y de 3.766 a 5.360 familias, cuando sabemos que tenemos alrededor de 60.000 familias que requieren ingresar a este programa. Eso es parte de la conversación que estamos teniendo con Hacienda para ver si podemos incrementar fuertemente este programa a partir de este año. Y bueno, esto solamente para mostrar algunas de las cosas que nosotros hacemos en más detalle. En niños, niñas y adolescentes está el Chile Crece Contigo. En discapacidad tenemos a cargo algunos programas de atención temprana, de ayudas técnicas. Por cierto, los centros de desarrollo integral que están siendo en este momento implementados. También hay programas de modelos residenciales para adultos en situación de discapacidad, el subsidio de discapacidad mental, y el programa de tránsito a la vida independiente. En demencia tenemos algunos centros de apoyo comunitario, hay un plan nacional de demencia, pero de nuevo la cobertura es bajísima, y en adultos algunos de los programas tienen que ver con centros diurnos comunitarios, con apoyo a personas mayores, incluyendo centros diurnos del adulto mayor y los ELIAM, por cierto. También hay un programa de condominio y viviendas tuteladas para adultos mayores, cuidados domiciliarios, programa de envejecimiento activo. Aquí también tenemos un proyecto de ley que estamos examinando en los ELIAM, como dije antes, y los centros diurnos de adulto mayor.
y en otros programas generales tienen que ver con apoyo a la implementación de centros comunitarios de rehabilitación, atención domiciliaria a personas con dependencia severa, el Fondo Nacional para Personas Cuidadoras, el pago a cuidadores de personas con discapacidad, eh, todo lo que tiene que ver con postnatal, paternal, el SNAC, y etcétera. Entonces, todas estas cosas tenemos que avanzarlas fuertemente para poder efectivamente universalizar estos programas o en algunos casos implementar estos programas que aún no existen. Yo quisiera detenerme acá y más bien abrir el espacio para que podamos conversar y responder a las inquietudes de las señoras y señores diputados. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por escucharnos. Ministra, quisiera pedirle la presentación que nos acaba de mostrar, si es posible que la haga llegar para que la tengamos todos. De inmediato la mandamos. Gracias. Ofrezco la palabra si alguien quiere hacerle alguna consulta a la ministra. Adelante. Disculpe, también nos acompaña Francisca Moreno, que es una de nuestras jefes de división, que también está acá para responder preguntas o inquietudes. Gracias, ministra. Diputada. Presidenta, por su intermedio, le quiero preguntar a la ministra 3 puntos que pude anotar acá. Primero, quisiera que me defina qué es pobre no extremos y si eso va sujeto al registro social de hogares. Segundo, también me quedó dando vuelta lo que dijo acerca de las mujeres que están separadas, de alguna manera se va a fiscalizar eso, pero también acá hay un trasfondo. Yo soy dirigente social desde los 14 años, hoy tengo 48, tengo bastante experiencia en el territorio. Esto está pasando, se hace en un estudio, porque la factibilidad para que un niño que tiene sobre el 70% de registro social de hogares no tiene derecho a educación gratis. Y el registro social de hogares está castigando a los trabajadores que viven en casas pareadas, que son considerados clase media. La mal llamada clase media es la que está pagando los costos y para lograr tener algún beneficio está pasando esto de las separaciones que se están dando, pero es netamente para que sus hijos tengan otra expectativa de vida, para que sus hijos puedan cambiar lo que ya van teniendo por años en donde ellos no pudieron estudiar y donde ahora está a mano. Pero está a mano para quien tiene 40% de registro de social de hogares, 50% de registro, pero no para para la clase trabajadora. Eso quisiera también que se hiciera un estudio al respecto. ¿Por qué está pasando esto? No es solamente por recibir una canasta familiar, sino es para cambiar la calidad de vida de muchas y muchos. Y también tipificar lo que es vivir en casa pareada. Vivir en casa pareada es escuchar al vecino cuando duerme y ronca. Cuando pelean, se escucha. Entonces eso también debería anotarse como calidad de vida de lo que están teniendo las personas. Y lo otro, en adulto mayor, vi que se habló mucho, pero no hablamos de alfabetización digital al adulto mayor. Tenemos muchos postados en donde tienen bien su cerebro, bien sus manos, y si con la pandemia hemos estado nosotros encerrados, imagínense ellos. La única forma que tienen para salir al mundo es a través de un computador, es a través de que alguien les enseñe a usar un computador. Nosotros lo hemos implementado, yo soy de la comuna de Maipú, como dirigente hemos conseguido notebooks que ya están en desuso, donde les hemos hecho páginas de Facebook y ellos pueden estar sociabilizando, salir al mundo y no seguir encerrados. Creo que eso también se podría anexar como proyecto, donde, por ejemplo, en los colegios, los niños en séptimo le asignan un computador. ¿Por qué no a nuestros adultos mayores? Nosotros también vamos a envejecer. Sería bueno garantizar por lo menos la salida al mundo de esa manera. Gracias, presidenta. ¿Quién más quiere tomar la palabra?
La idea es una ronda de preguntas y después contesta la ministra o... Diputado, adelante. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludo, por supuesto, a la ministra de Desarrollo Social y Familia, también a la subsecretaria y a Francisca Moreno, jefa de la unidad. Mi nombre es Juan Carlos Beltrán, yo soy diputado por el Distrito 22, región de la Araucanía, provincia de Malleco, muy cerca de la comuna de Lonquimay, que acaba de hacer mención la ministra. Dentro de las prioridades, estimada ministra, usted tiene niñez y adolescencia. La pregunta es, ¿cuál sería la prioridad? ¿Cuál sería, digamos, lo que se tiene proyectado realizar especialmente con los adolescentes? Y dentro de esas mismas prioridades tenemos a los adultos mayores con y sin dependencia. ¿Cómo se va a abordar la ayuda y la atención particularmente a los adultos mayores? Esas dos serían mis consultas, estimada ministra. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, diputado. Hola ministra, subsecretaria y la demás parte del equipo que la acompaña. Mi nombre es Cristian Tapia, soy diputado por la región de Atacama. Y dos cosas que a lo mejor poder aclarar un poquito más, porque ahí se señala que con esta nueva medición van a quedar una gran cantidad de gente que sale del 40% y otra del 60%. Yo fui alcalde por 12 años de Vallenar y lo que la gente reclamaba es que ellos, no sé, tenían un televisor en la casa o vivían con los padres, teniendo buena situación los padres, pero en una casa propia, y no calzaba ni el 40 ni el 60. Entonces me preocupa un poco que si esa gente del 40% y del 60%, a lo mejor vamos a hacer una discriminación con ellos y van a perder beneficio, que lógicamente cuando tienen beneficio es súper bueno. Cuando se pierde por tomar estas medidas, la verdad es cosa que causa un impacto súper negativo en ellas. Y lo otro, ministra, yo sé que anteriormente era difícil, o otro gobierno yo no lo he visto que la ha tomado, pero es respecto a las personas postradas. Que las personas postradas es muy complicado los que los cuidan. Nosotros teníamos en Vallenar un centro que era chiquitito, que era de la hermana que están aquí en Rancagua, cerca de Rancagua, que ellos tienen también un centro de acogida y que atienden solamente a personas postradas, porque es muy complicado poder que alguien se preocupe de estas personas y aunque no lo crea, hay muchas personas postradas. Entonces yo quiero saber si también hay una línea por parte del gobierno para ayudar a dichas personas. Gracias, presidente, ministra. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra, diputada? Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a la ministra, a la subsecretaria y agradecer su presencia. Tengo una duda respecto del tema de la vivienda y los adultos mayores. ¿Y cuál es esa duda? Sabemos que el tema de la vivienda ha quejado a muchísimos adultos mayores en este momento. Y imagino que lo que corresponde a la ciudad de Los Ángeles aún no hay seremía designada para desarrollo social. Ministra, en ese sentido, quería manifestarle mi preocupación por muchos adultos mayores que viven en la ciudad de Los Ángeles, no es mi ciudad, yo soy del distrito 15 de Rancagua, y que están siendo desalojadas por la empresa de ferrocarriles del Estado. Ellos llevaban muchos años viviendo en ese lugar y la gran mayoría corresponde a adultos mayores. Le quería manifestar mi preocupación puntual por ese caso, que deben ser muchos casos más que se repiten, ¿verdad?, de vivienda y la relación que tiene con los adultos mayores. Y finalmente, en ese mismo sentido, ¿cómo se va a realizar el catastro de cuidadoras y de personas dependientes que usted mencionó? ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra, diputada? Buenas tardes a través de su intermedio, señora presidenta, a la señora ministra y a quien las acompaña. Como dijo mi compañera, en la ciudad de Los Ángeles, a la que yo represento, el distrito 21, es un distrito rural y vulnerable. Entonces nos gustaría saber qué planes tienen de descentralizar estos servicios, ya que es muy difícil
hacer que se cumplan todos los programas cuando se centraliza y se decide todo desde Santiago. Entonces, si tienen algún plan para tener una oficina más implementada en las capitales de provincia para llegar más prontamente con todos estos programas. Evidentemente, en la exposición se dijo que no cambia. Alguien que tiene el 40% de vulnerabilidad, el que tiene 45% de vulnerabilidad, no cambia en nada la situación, y eso también se tendría que hacer algo para poder no ser tan tajante en cortar las ayudas por los tramos de la ficha social de hogares. Eso es lo que yo quisiera saber. Gracias. Gracias, diputada. ¿Alguien más, diputada? Buenas tardes, presidenta. Darle las gracias por la oportunidad y pedir también disculpas por el atraso a la comisión. Con su intermedio, saludar a la ministra y a su equipo de trabajo. Soy del distrito 20 de la provincia de Concepción y estamos ahí con un trabajo hace bastante tiempo con una agrupación de cuidadoras que tiene que ver con niños TEA, personas que son de la tercera edad y otras enfermedades relativas a ese tipo de cuidado. Nosotros hemos tratado de hacer una conversación con varias alcaldes de las comunas del distrito del cual yo represento, en función de que le pueda dar a entender a los directores de los consultorios, de los CEFAN, hacer un catastro con respecto a cuál es la cantidad de personas que ellos tienen que necesitan el requerimiento de ser atendidos en sus casas. De hecho, nosotros hemos hablado con algunos alcaldes para que les pueda darle mayores facilidades a los familiares para cuando tengan que ir a buscar los medicamentos, cuando tengan que ir a sacarle la hora, etcétera. Y nos ha ido bastante bien, pero para eso necesitamos hacer un catastro mucho más definido, porque lo que existe hoy día no es muy acabado, son algunas las personas que tienen acceso a eso, y yo creo que ahí habría que ver de parte del ministerio o darle la potestad a lo mejor a los municipios, y en este caso a los CEFAN, que son el trato directo que tienen los familiares o estas personas que tienen estas discapacidades, para ver ese trabajo. Pero además a lo mejor sería también interesante poder conversar con estas organizaciones que tienen que ver con el tema de cuidados de personas del TEA y adultos mayores y postrados. Eso, muchas gracias. ¿Alguien más va a tomar la palabra para hacerle alguna consulta a la ministra? No, ya yo voy a tomar la palabra también. Yo soy diputada, represento al distrito 21. Y bueno, en esta comisión me gustaría consultar sobre como decía la diputada Clara Zagardia, nosotros tenemos mucha pobreza y esto se ha visto aumentado hoy día. Me queda la duda con el cambio que tuvo la ficha de protección social, porque si bien el límite de corte perjudica a mucha gente, y como decía ella, entre un 40 y un 45 es muy poca la diferencia, pero en sí los beneficios son muy perjudiciales para las familias. Y lo otro es que hemos visto, como lo dijo usted, post pandemia, debido, yo creo que también influye el alto índice de migración que tenemos o que ha aumentado en estos años. Hoy día tenemos mucha pobreza, hay mucho aumento de familias vulnerables. Los campamentos, la gente que no tiene vivienda, que no tiene acceso a viviendas dignas, y eso nos preocupa bastante. Entonces me gustaría saber con qué premura va a actuar su ministerio frente a esta problemática que, como le digo, se ha visto en un aumento bastante significativo este último tiempo, y aprovechar también de preguntar por las ayudas sociales que se vieron cortadas en diciembre, como fueron los IFE. Hoy día tenemos también muchas familias necesitadas, se están pidiendo retiros de la AFP, pero mucha gente no tiene acceso ni siquiera a eso. Entonces, ¿de qué manera se va a abordar, se va a ayudar a esa familia? Y esa sería mi duda, así como puntual y urgente, ministra.
Y viendo que no tenemos más preguntas, nadie más toma la palabra, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Presidenta. Yo voy a contestar algunas de las preguntas y luego la subsecretaria y Francisca probablemente van a apoyar y a hacer una respuesta más específica. Con respecto a lo que preguntó la diputada Viviana Delgado, la definición de pobreza es una definición estándar que está basada en si las familias tienen un ingreso que les permite solventar una canasta básica de alimentos. Cuando es pobreza extrema es que ese es el límite de la canasta básica de alimentos, y cuando es pobreza son ingresos aproximados de 2 canastas de básicas de alimentos. Eso es una convención internacional en la cual nosotros seguimos como país para medición de pobreza y pobreza extrema, por ingreso. Sin embargo, les recuerdo que nosotros efectivamente tenemos una medición diferente que se introdujo hace algunos años, que es la dimensión de pobreza multidimensional, que por cierto considera muchísimos más componentes, algunos de los cuales usted mencionó. Por ejemplo, los entornos, etcétera. Con respecto a la pregunta que tiene que ver con instrucción digital de los adultos, efectivamente, como parte del Plan Nacional de Cuidados, hay un plan de alfabetización digital para los adultos mayores, porque efectivamente, tal como usted indica, los adultos mayores no tienen muchas veces la alfabetización digital necesaria para utilizar la tecnología y apoyar su acceso tanto a salud, a educación, a entretenimiento, etc. Y la subsecretaria probablemente se va a extender en esto. Respecto a las preguntas del diputado Beltrán, ¿cómo se va a reflejar la prioridad de los adolescentes? Bueno, una de las cosas que estamos mirando es la posibilidad de efectivamente incorporar el INJUV en esta subsecretaría de niñez, de modo tal de que tengamos cubierto todo el espectro de niños, niñas y adolescentes. Ahora, también recordar que la prioridad adolescente no solamente está relacionada con este ministerio, sino que tenemos otros ministerios que también tienen una prioridad importante en este tema, como por ejemplo, instituciones como por ejemplo el CEN. También decir que ahí tenemos un desafío pendiente, que es trabajar en conjunto, porque efectivamente nosotros tenemos programas como por ejemplo el programa CAIA, en el cual podemos identificar de mejor manera niños y niñas que están con adicciones o que están en procesos, en edades pre-adicciones, y debemos conectar de mejor manera, porque obviamente que lo que queremos es prevenir más bien el consumo y no actuar cuando ya esto ha ocurrido. Respecto a los adultos mayores, hay hartas cosas que están incorporadas. Una de las cosas es, por cierto, el proyecto de envejecimiento activo y saludable, el plan de alfabetización digital que ya nombré, el aumento de cobertura de centros diurnos y la creación de centros de cuidados comunitarios con participación de las organizaciones sociales. En el caso, y también voy a aprovechar de contestar en este mismo momento el tema de las personas postradas o con dependencias más avanzadas, estamos planteando fortalecer su permanencia en la casa a través de un programa remunerado de agentes comunitarios de cuidado vinculados a la atención primaria de los gobiernos locales. También el generar un fortalecimiento de los programas de teleasistencia a personas mayores y el apoyo con mucha más cobertura de un asistente personal para que los cuidadores puedan descansar al menos un día. Y, por cierto, lo que también tenemos que hacer es mejorar el número y la calidad del sistema actual de establecimientos de larga estadía, el EAM, y ahí hay una promesa también de aumentar su número durante los 4 años.
En cuanto a vivienda, lo que hemos planteado es avanzar hacia un modelo de vivienda tutelada para que podamos promover el enfoque comunitario de cuidado y la promoción de autonomía de las personas. Aquí, por cierto, lo que tenemos es que estas son las bases del programa. Sin embargo, no necesariamente esto es posible hacer el primer año y va a depender muchísimo de tener los recursos disponibles. Ustedes saben que tenemos un presupuesto bastante austero en estos momentos y por lo tanto tenemos que ver cómo podemos aumentar la recaudación por una parte y por otro lado probablemente hacer algunas reasignaciones internas para poder destinar recursos a las prioridades definidas por el gobierno. Respecto a los cambios en el RSH que varios diputados plantearon, incluyendo el diputado Tapia, tenemos ahí el tema de que nosotros nos encontramos con el RSH y estos cambios que se implementaron en enero. Lo primero que hicimos en esta semana que llevábamos en la oficina es tratar de estimar el impacto, porque efectivamente entendemos que podría haber un impacto importante y por eso que les mostré los datos que tenemos hasta ahora. Esto es evaluación en curso, pero sí tenemos claridad de que no podemos generar políticas que efectivamente por cambios que son más bien administrativos generemos a dejar un porcentaje de familias fuera de los subsidios que ofrecemos. El corte, por cierto, de los subsidios tiene que ver con que es una manera de priorizar y también parte de avanzar hacia la universalización tiene que ver justamente con no tener estos cortes que son bastante arbitrarios y tal como algunos diputados han dicho, cuál es la diferencia entre 40 y 45%, etcétera. Entonces ahí vamos a tener que avanzar de nuevo. Esto también, por cierto, requiere recursos y por lo tanto tenemos que ver cómo vamos a priorizar, porque esto es como una casa, digamos. El salario del país es un salario anual que tiene que ver con cómo funciona la economía, que tiene que ver con la eficiencia del Estado, que tiene que ver con el crecimiento y que tiene que ver con si hay o no apoyo externo. Por lo tanto, el salario anual del Estado puede crecer o disminuir y las únicas maneras que uno tiene en un sector específico es o hay crecimiento global y nos toca más a todos, o hay redistribución de los recursos y se prioriza algún sector, que es la otra alternativa, o sectorialmente mejoramos la eficiencia, que es la tercera alternativa, o conseguimos préstamos de organizaciones externas. Y eso es lo que tenemos que ver. Respecto al tema de vivienda, la verdad es que tenemos ahí varios temas, no solamente el tema de vivienda de adultos mayores, que tal como mostré, estamos efectivamente avanzando hacia un modelo de vivienda tutelada, sino que también tenemos el gran problema de los campamentos y de las carpas, etcétera. El ministro de Vivienda está en este momento elaborando un plan en el cual nosotros vamos a apoyar, pero fundamentalmente va a ser liderado por el Ministerio de Vivienda primero para poder despejar los espacios públicos y segundo para ver cómo transicionamos las personas que están en viviendas precarias, asumiendo que tenemos en este momento un flujo de migrantes muy importante que también tenemos que ordenar ese flujo porque no es cosa de sacar las carpas o los campamentos, tenemos que ver qué hacemos con esas personas, por cierto, poner controles mejores en las fronteras, pero también hay que regularizar a un montón de personas que en este momento no tienen acceso a ningún programa a pesar de que lleva mucho tiempo en nuestro país. Respecto a los temas de las personas TEA, no hay, tal como usted dice, un catastro, perdón, me olvidé una cosa, ¿cómo vamos a hacer el catastro de cuidadoras, cuidadores y de personas en discapacidad? Bueno, ya tenemos ya una conversación con la Asociación de Municipalidades, que a su vez tienen la información del sector salud, para todo lo que tiene que ver con el catastro de personas con discapacidad.
y ellos también nos van a apoyar. De hecho, la próxima semana quedaron con el compromiso de enviarnos los catastros comunales, porque existe información, solo que no está junta, y por lo tanto vamos a trabajar efectivamente en conjunto con ellos. Lo que sí no tenemos un catastro de niños con trastorno del espectro autista, niños o personas con trastorno del espectro autista. Eso nos preocupa, en parte nos preocupa porque tenemos en este momento un proyecto de ley que está para ser votado. Sin embargo, no sabemos realmente cuál va a ser la demanda, porque no solamente hay un tema de la necesidad evidente, pero hay muchas familias que tienen niños con esta condición que simplemente no están con ningún programa de apoyo, y por lo tanto necesitamos tener clara cuál es la demanda para poder estimar también cuánto nos va a salir y qué podemos ofertar. El tratamiento de un niño con trastorno de espectro autista o de un adulto es un tratamiento extraordinariamente costoso porque requiere, aparte del apoyo médico tradicional, requiere apoyo de terapeutas ocupacionales, de psicólogos, de kinesiólogo, etcétera, etcétera. Con respecto a, bueno, lo de la diputada Medina, de alguna manera lo contesté un poco respecto al cambio de ficha que efectivamente puede perjudicar a mucha gente, del acceso a vivienda a campamentos. Recordar que nosotros tenemos un programa que es un programa calle, y también estamos viendo la posibilidad de ampliar ese programa con recursos adicionales para este año. Y finalmente nosotros en este momento, y esto es un tema de Hacienda, estamos viendo qué vamos a hacer en términos de IFE laboral y qué vamos a hacer en términos de cómo avanzamos rápidamente hacia un ingreso básico garantizado que se acerque a la promesa que hemos hecho de llegar a alrededor de 400.000 pesos este año. En la medida en que eso ocurra, por cierto, va a ir disminuyendo la necesidad de tener el IFE. Eso por mi parte, y quisiera pedirle a la subsecretaria si pudiera probablemente complementar algunas de estas respuestas. Muchas gracias, presidenta. Gracias, ministra, y por intermedio de usted, presidenta, saludar a los diputados y los diputados de la comisión. Voy a complementar algunas de las cosas que mencionaba la ministra. En primer lugar, partir por complementar la idea del catastro Registro Nacional de Dependencia y Personas Cuidadoras. Lo primero, algunos antecedentes que nos parecen importantes de mencionar es que dentro del programa, nosotros del programa del presidente Boric hemos hablado de la credencial para la persona cuidadora, a propósito de que las personas que cuidan no han sido sujetas de las políticas públicas del Estado en su conjunto, y nos parece que eso tiene que tener una relación con la actual ley 21.380 sobre la atención de salud preferente, y la ley 20.584 que determina que las personas mayores de 60 años y las personas con discapacidad, así como los cuidadores y cuidadoras, tendrán derecho a ser atendidos preferentemente y oportunamente por cualquier prestador de acciones de salud, con el fin de facilitar su registro de dichas acciones, ¿ya? Por eso nos referimos a tener una especie de credencial para la persona cuidadora, y el sentido de poder hacer un registro nacional de personas con dependencia y personas cuidadoras también va un poco en esa orientación. Nos parece que evidentemente eso no debe generar ningún perjuicio a la priorización que corresponda de aplicar de acuerdo a las condiciones de salud de emergencia o urgencia de los pacientes, sino que es evidente que tiene que ir acorde a la ley, ¿ya? También identificar que la ley 21.380 establece que se entiende por cuidador o cuidadora a toda persona que, de forma gratuita o remunerada, proporciona asistencia o cuidado temporal o permanente para la realización de actividades de la vida diaria a personas con discapacidad o dependencia que están no unidas por vínculos de parentesco, ¿ya? Por tanto, las personas cuidadoras no necesariamente deben ser parientes o personas contratadas para poder cumplir esas labores, ¿ya? En lo particular, nosotros tenemos datos de que aproximadamente el 69% de las personas que cuidan son mujeres. En su gran mayoría son mujeres que no reciben una remuneración
por dicho trabajo, ¿ya? Entonces, por tanto, nosotros queremos hacerle un seguimiento de la modificación del reglamento de esta ley que mencionamos, para poder contar con la información de cómo se puede dar pie a la inclusión de este Registro Nacional de Dependencia y Personas Cuidadoras hacia estos mecanismos de atención de salud preferente, ¿ya? Eso es una cuestión que nos parece importante de poder destacar, al mismo tiempo porque nosotros creemos que esto se puede transformar en un registro que alimente y priorice la información del módulo de salud del Registro Social de Hogares. Esa es otra cosa que también es muy, muy, muy importante. En la actualidad hay solo 2 programas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que permiten identificar a las personas cuidadoras, ¿ya? Esto no quiere decir que no pueden identificar personas con dependencia, sino que solamente a cuidadoras. Uno es la Red Local de Apoyos y Cuidados, que tiene un registro bastante pequeño hasta el momento, y la otra es el Programa de Atención Domiciliaria de Personas con Dependencia Severa, ¿ya? Que está en la Subsecretaría de Redes, perdón, esto no está solo en eso, esa está en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que para el año 2020 contó con cerca, un poquito menos de 6.000 personas beneficiarias. También, por tanto, tienen una capacidad de atención bastante baja todavía. Nosotros creemos que un punto de partida para este registro debieran ser los beneficiarios de estos programas, pero que en la práctica también implica articular... Perdón, se activó, no sé por qué el micrófono de mi celular pensando que estaba haciendo una búsqueda, pero no corresponde. Nosotros, como les decía, creemos que un punto de partida son estos programas, pero que sin duda eso no es suficiente. Por tanto, hay que empezar a articularlo con otros programas que están dentro y fuera del Ministerio de Desarrollo Social que se relacionan a materias de cuidado, ¿ya? Y que esto también se puede trabajar con las redes locales, como por ejemplo las mismas que ha estado trabajando el Subsistema Nacional de Apoyo y Cuidado, para poder identificar personas y hogares con personas en situación de dependencia, así como también nos parece relevante poder trabajarlo con organizaciones sociales relacionadas a los cuidados. Hay una experiencia bien interesante en algunas comunas, que si no me equivoco, podría destacar la de Villa Alemana y Pedro Aguirre Cerda, que tienen una articulación de la Red Local de Apoyo y Cuidado con organizaciones sociales y con los municipios respectivos que han trabajado sobre el registro de personas que requieren cuidados y de cuidadoras también, ¿ya? Algunos de los aspectos a considerar respecto a esto nos parecen muy necesarios de mencionar es que se debe crear un registro único. Ese registro único permita articular la persona con situación de dependencia o cuidado con su cuidadora, ¿ya? En la práctica que permita amarrar en la base de datos esa información de quién requiere los cuidados y quién tiene que generar el cuidado, de tal manera que eso pueda avanzar en un sistema que incluya hacia otros segmentos de la población hacia más adelante, ¿ya? También creemos que se debe levantar información en conjunto con, primero, evaluando la situación actual del Registro Nacional de Discapacidad, que es un instrumento que determina hasta la fecha que hay cerca de un 20% de la población que tiene algún grado de discapacidad. Esa es la información al menos del último registro. Y que eso nos permitirá también empezar a utilizar nóminas centralizadas que permitan alimentar al registro social de hogares para poder tener esa información muchísimo más desglosada. Eso es parte de los desafíos también que tenemos que ir revisando para ir fortaleciendo el trabajo del instrumento en materia de acopio de datos, pero también para poder tomar decisiones acertadas respecto a los segmentos poblacionales que mencionaba la ministra en su primera intervención, que son estos 4 grupos que nosotros consideramos fundamentales para poder articular en materia de cuidado, ¿ya? ¿Cuáles son con respecto al registro, lo último, cuáles son los actores relevantes en la discusión? Además del Ministerio de Desarrollo Social, está la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, y las organizaciones sociales de cuidado, además de las asociaciones de municipalidades. Nosotros, como decía la ministra, hemos estado en reunión con las 3 asociaciones de municipalidades y tenemos un acuerdo de trabajar articuladamente con los 346 municipios para poder avanzar paulatinamente, paso a paso, en la instalación de este registro, ¿no? Eso respecto al registro o catastro y las consultas que habían realizado algunos de los diputados. Respecto a algunos otros temas que nos parecen importantes también de que tengan claro,
el Ministerio, yo me voy a referir a la parte de servicios sociales, tiene actualmente 14 programas sociales y 11 iniciativas, y además hay una serie de otros programas que están en los servicios asociados, que son Senama, Senadis, INCUF, FOSIS y la CONADI, que eso llega a aproximadamente 42 programas, y también ahí hay que incorporarle los programas que se han ido traspasando a la Subsecretaría de la Niñez, pero que además, fuera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, hay una serie de programas que tienen objetivos similares a algunos de los programas sociales que estamos desarrollando en el Ministerio. Y por tanto, una de las cuestiones que a nosotros nos interesa poner como prioridad es hacer que esos objetivos conversen, dialoguen entre sí y permitan articularse y darle una coherencia a la intervención social que viene desde el Estado en relación con los municipios, con quienes ejecutan los programas, y también para poder generar mejor bienestar tanto individual como colectivo hacia la ciudadanía, ¿ya? En particular, respecto a los programas que están relacionados a pobreza extrema, nosotros en el Ministerio tenemos un subsistema que se llama Seguridad y Oportunidades, que articula 4 programas: Vínculos, Calle, Abriendo Caminos y Familia, ¿ya? En el caso de las iniciativas, hay 3 iniciativas que se relacionan a materias de pobreza extrema. Una es el IFE laboral, como mencionaba la ministra, lo que fue el IFE también universal en su momento. El IMG, el ingreso mínimo garantizado, que para nosotros se entronca con la discusión del aumento del salario mínimo. Y también está el subsidio a las cuidadoras. Subsidio a las cuidadoras. Estos 3 no pertenecen al subsistema necesariamente, pero sí están relacionados, ¿ya? Por otra parte, también una oferta que va a las familias, que es del subsistema de seguridad y oportunidades, que está los programas de habitabilidad, de microemprendimiento y de autoconsumo. Algunos de estos están tocados por la Ley de Garantías de la Niñez, y por tanto nosotros queremos dejar súper en claro que vamos a buscar en conjunto con la Subsecretaría de la Niñez darle una continuidad a los programas que se traspasan desde la Subsecretaría de Servicios Sociales hacia la Subsecretaría de la Niñez, precisamente porque están orientados a segmentos muy vulnerables, a niños que están en segmentos muy vulnerables de la población, ¿no? Por lo demás, a nosotros tenemos al año 2021, el presupuesto de los programas fue de 134, casi 135.000 millones de pesos, lo que equivale, y ese fue el presupuesto inicial, que equivalía al 40,1% del presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pero y que las iniciativas ascendieron a 234.044 millones, y que a nuestro juicio, si bien son montos extremadamente altos, siguen teniendo coberturas muy bajas en términos de la capacidad de trabajar con grupos que están relacionados a extrema pobreza. Por tanto, cuando la ministra menciona que vamos a hacer búsqueda de reasignaciones y aumentos presupuestarios, es precisamente para no solamente aumentar la cobertura de los programas ya existentes, sino que también poder aumentar la calidad de la intervención que se realiza, ¿ya? Estamos muy preocupados con respecto a eso. Y voy a mencionar solo un tema respecto a los programas que nosotros vamos a tomar de base para el Sistema Nacional de Cuidado, y me disculparán por la extensión de la intervención, pero nos interesa poder dejarlo lo más claro posible. Dentro de los programas que nosotros tenemos articulados como para la base del Sistema Nacional de Cuidados, hay 16 programas sociales que pertenecen a 7 instituciones diferentes, que tienen alrededor de 300.000 beneficiarios, dentro de los cuales el 89% de estos son niños y niñas que asisten a educación inicial, y que tienen una ejecución aproximada de 3.000 millones de dólares, ¿ya? Eso se relacionan en 3 segmentos: uno que son para niños y niñas, otro para adultos en situación de dependencia, y un tercer grupo que son para personas mayores, ¿ya? Y por tanto, los programas actualmente no consideran el registro de las cuidadoras. Nosotros lo vamos a agregar como un factor adicional para poder trabajarlo en conjunto respecto a esos programas. De ahí solo voy a mencionar muy brevemente cuáles son los programas. Está Chile Crece Contigo, 4 a 7, Centro para Hijos de Cuidadores Principales Temporeros, Atención Temprana, Residencias de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Discapacidad, Atención Domiciliaria a Dependencia Severa, la Red Local de Apoyos y Cuidados, Centros de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia, modelos residenciales para adultos modelos residenciales para adultos con situación de discapacidad, tránsito a la vida independiente, cuidados domiciliarios, los ELEAM, centros diurnos de adulto mayor, fondos al servicio de adulto mayor,
más adultos mayores autovalentes y condominios de viviendas tuteladas. Esos son los 16 programas de base que nosotros vamos a tomar para empezar a articular lo que implica el Sistema Nacional de Cuidado, y por ahora, como decía la ministra, vamos a ir trabajando en la instalación de una secretaría ejecutiva que permita hacer dialogar los objetivos de esos 16 programas y tratar de articularlos mejor para aumentar la calidad de la cobertura y también aumentar la cobertura propiamente tal. Eso, Presidenta, y bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda también estamos disponibles para poder conversar con usted, y le pediría quizás a las diputadas Clara Sagardía y Marcela Riquelme, si no me equivoco, que nos pudieran igual entregar la información respecto a la situación de Los Ángeles para que la podamos revisar en conjunto con los otros ministerios. Gracias ministra, a su equipo. Quiero pedirle la presentación que le acabamos de pedir, la que nos presentó inicialmente, y me gustaría también pedirle a Francisca si nos pudiera enviar la información a modo de conocimiento, ya que, bueno, yo aquí soy nueva y habemos varios nuevos en la comisión y nos sirve para ir interiorizándonos. Agradecerles la presencia, la información, su visita y bueno, ponernos a disposición como comisión. La idea es que hagamos un trabajo en conjunto con el ministerio que va a ser con quien vamos a estar ligados en este trabajo. Y en función y beneficio de nuestra gente, es muy bueno que trabajemos en conjunto. Agradezco su visita, ministra, y no sé si ahí terminamos. Por respecto a la ministra, sí pueden seguir ustedes. La dejamos en libertad de acción, entonces, ministra, ya le agradecemos su visita y, como le digo, le pedimos que estemos en comunicación, y cualquier cosa que necesitemos la vamos a estar invitando a participar. Gracias, Presidenta. Para nosotros también es crítico trabajar en conjunto con los parlamentarios, y nosotros también nos estamos recién interiorizando en el ministerio, así que tenemos una oportunidad también de ir aprendiendo juntos, y todo lo que información que tengamos la vamos a ir compartiendo. Por su intermedio, Presidenta, también agradecer a todos los señores diputados y diputadas por el tiempo y la atención brindada, y nos vemos la próxima vez, y estamos disponibles para cuando nos inviten. Gracias, ministra. Y me piden los diputados si pudiera darnos los datos de su jefe de gabinete, los números de teléfono para tener comunicación con el ministerio. Si nos pudiera enviar también esos datos, por favor. Sí, y como le digo, vamos a mandar eso inmediatamente ahora que terminemos junto con la presentación, pero mi jefe de gabinete que está en este minuto se llama Claudio Castillo, le vamos a mandar los datos inmediatamente ahora del teléfono. A la secretaria de la comisión, por favor, y reitero el agradecimiento, ministra. Gracias por participar. Y la liberamos. Gracias. Presidenta, muchas gracias. La subsecretaria Francisca Perales. Francisca, adelante. Solo muy cortito, más que mandarle una presentación, podemos enviarles una minuta con los datos mencionados respecto a la articulación de los programas para que pueda ser de mayor utilidad de la comisión. Gracias. Si nos dan un par de días, podemos desarrollarlo en conjunto con el equipo y ahí se las hacemos llegar. Me parece, muchas gracias. Ya, no hay problema. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Nos queda pendiente esto. Claro. Ya, en el segundo punto que teníamos de la tabla, que era analizar los proyectos de ley de origen en moción que se encuentran pendientes en la comisión, con la finalidad de determinar cuáles se van a priorizar e incorporar a la tabla en las sesiones venideras. Bien. Presidenta. Ofrezco la palabra si alguien tiene hizo la tarea para que empecemos a analizar. Diputada.
Ahí ¿se me escucha? Sí. Yo estaba revisando, casi todas estas leyes están en el primer trámite, en primer lugar, y yo me he atrevido a tachar unas que no sé si podríamos decir que las podríamos archivar. En ello está el boletín 8729, que declara la inembargabilidad de los bienes raíz que sirva de residencia principal para un discapacitado. Esta es del año 2012, entonces es muy antigua y yo creo que han salido nuevas leyes, nuevas disposiciones y quizás esté un poco obsoleto. Habría que revisarlo. Tal vez el señor secretario nos puede informar. ¿Sigo indicando o vamos una por una? Diputado, adelante. Sí, gracias, presidenta. Micrófono, por favor. Sí, ahí sí, gracias. No, tengo una consulta a la Secretaría que entiendo que realizó la priorización de estos proyectos. ¿Cuáles fueron los criterios para la priorización de estos proyectos de ley? Diputado, la verdad ¿Sí? es que no es una priorización, son todos los proyectos que hay pendientes en la comisión. ¿Están pendientes? En la comisión. Ya, o sea, el resto está todo archivado en el fondo, ¿no? Claro, no hay más proyectos. Ok, gracias. Diputada, sí. Clara, ¿qué me preguntó usted? Si analizábamos ¿Una por una punto por punto. o digo todos los que yo he visto que podrían ser? Continúa entonces. Continúen. Y después el otro que yo creo que debíamos ver si se archiva es el 9440-31, que es presentado el 8 de julio del 2014, que establece un nuevo mecanismo de medición de pobreza, la vulnerabilidad y la extrema pobreza de Chile. Entonces yo también lo veo que es muy antiguo, que tiene que haber nuevos parámetros y creo que podría ser archivado. Después el 9688-31, que también es del año 2014, que dice que modifica la ley 17.238 con el objeto de ampliar el uso de vehículos especiales destinados a discapacitados para los efectos de aplicar tributación especial en caso de importación de los mismos. También lo encuentro yo que también está un poco antiguo, que podría ser archivado. Y el otro es el 10.308-31, que es del año 2015, que exige a las empresas de transporte público requisitos en materia de antigüedad de sus buses y accesibilidad de personas con discapacidad. Y por último sería el 12.416-31, que es del año 19 y que crea un estatuto integral contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que también debía ser archivado, tomando en cuenta que se dictó hace poco la ley de niñez y adolescencia y yo creo que hay otros parámetros y podría ser archivado. Y después, a ver, eso nomás, los otros creo que podríamos verlo. Tengo una duda. Le escuché, diputada, por su intermedio, presidenta, a la diputada, me gustaría saber primero, antes de archivar una modificación de ley, saber si es que se llegó a concretar algo o quedó solamente con una ley que claro, porque... Él no puede responder. ¿Sí? Sí, les doy la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio, a la diputada Delgado. Sí. La propuesta de archivo que acaba de denunciar la diputada Zacarías cumple con los requisitos reglamentarios, porque son todos proyectos, digamos, que tienen más de un año de tramitación sin que la comisión se pronunciara. Ese es el requisito para que la comisión pueda hacer una propuesta de archivo. Y en esos 5 casos se cumple, digamos, con creces. Bueno, yo igual quería proponer algo, que es la modificación de ley 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias para establecer el derecho de sus dirigentes a la capacitación en prevención y combate de emergencias derivadas de desastres naturales. Últimamente hemos visto los incendios que han afectado todos los sectores, todo el país prácticamente. Y los dirigentes son
cumplen una función principal en estos casos, incluso con la pandemia fueron los primeros que llegaron con ollas comunes, pero no han sido capacitados cómo enfrentar esto. Y de pronto se topan con las instituciones y no saben cómo actuar, o se sienten que no tienen las habilidades porque no han sido capacitados para poder ayudar en esta gestión. Me gustaría que eso se pusiera en tabla, Ponerlo en sí, tabla, ya. porque estamos al debe con los dirigentes sociales. Imagínense, tenemos una ley, la 20.500, que les da participación ciudadana, pero solo consultiva. Ni siquiera es resolutivo lo que tienen derecho a decir. Entonces creo que estamos al debe con los dirigentes sociales de nuestro país, que han sido los que han salido a la calle en pandemia, ya han sido los primeros que estuvieron con toda la gente que necesita. Acá. Micrófono, por favor, me está pidiendo. Se apagó. La ley 21.230, que está al final, que concede un ingreso familiar de emergencia para permitir la postulación por medios electrónicos los beneficios que ella otorga. Bueno, escuchamos recién a la ministra lo que ellos pretenden presentar, pero creo que acá igual deberíamos estar atentos a esto, porque las condiciones no han cambiado. La gente sigue teniendo hambre, las ollas comunes siguen, el empleo no ha subido, entonces si no hay una buena propuesta para poder evitar que la gente necesite un IFE, deberían presentarnos algo bueno. Y la ministra no está en este momento, me hubiese gustado decirle 400.000 pesos, aún es muy poco, sobre todo con la inflación que tenemos. Eso, Presidenta. Sí, contéstela. Aclarar si también quiere ponerlo en tabla. Sí. Ya, el segundo proyecto, ya. También en tabla. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Sí, Sí, adelante. tengo una duda que por su intermedio al señor secretario, porque claro, analizando lo que dice aquí mi compañera Clara Zagardía, la ley de discapacidad ya fue dictada, por lo tanto veo que todas las normas relacionadas y que son anteriores a ello ya son inoficiosas, son absolutamente innecesarias, ¿verdad? Y me queda la duda, bueno, también en cuanto a lo que acaba de mencionar la diputada, porque la que modifica la ley 21.230 y concede un ingreso familiar de emergencia, la modificación es para permitir la postulación por medio electrónico a los beneficios que ella otorga. No es para conceder el ingreso familiar de emergencia, es para permitir la postulación por medio electrónico a los beneficios que ella otorga, y eso ya existe. Y no solo con la clave única, sino que también con la cédula, con ese otro sistema. Por lo tanto, también a lo mejor esta ley sería reiterativa o inoficiosa. Eso solamente. Adelante, diputado. Gracias, Presidenta. Yo llegué un poquito tarde, entonces quisiera hacer una consulta, la verdad, porque en la presentación que hizo el gobierno, en este caso la ministra y las subsecretarias, no sé si ellos plantearon algún tipo de agenda legislativa en alguna de las materias que vinieron a exponer, ¿ya? Porque también sería interesante que quizás la comisión pudiera elaborar, ¿cierto?, la tabla o el trabajo legislativo a partir de aquellas cosas que el gobierno va a impulsar, ¿ya? Y tener una conversación respecto a esa materia, ¿ya? Porque revisando los proyectos de ley, la verdad es que no sé si estamos en condiciones o no de determinar con cuál seguir en estos minutos que nos quedan, ¿ya? Entonces, esa es una consulta más que nada. Porque una cosa es que el gobierno diga, mira, estamos evaluando la presentación de esta modificación legal, no sé, en materia de niñez, de infancia, adultos mayores, ¿no es cierto?, etcétera, y que en definitiva, bueno, ellos van a incorporar, ¿no es cierto?, algún tipo de mensaje presidencial sobre estos puntos, ¿ya? Digo, para poder hacer más, para realizar el trabajo legislativo. Más que una tabla, yo entendí que ellos plantearon parte del plan de gobierno y todavía modificable.
Adelante, diputada. Presidenta, yo lo anoté, dice prioridades legislativas. Uno, el Sistema Nacional de Cuidados, que se está creando lo de la Secretaría Técnica y el marco normativo. También la atención, protección e inclusión a personas del espectro autista y condiciones de neurodesarrollo similares. Y ahí dijo que estaba en presupuesto porque estaba revisando el informe financiero y que también estaba en revisión comensal. Y también dijo como prioridad legislativa la inclusión de unas normas sustitutivas relativas a la implementación de la Convención Interamericana sobre Personas Mayores, que no había sido incluido en el proyecto o en la ley anterior. Esas son las tres prioridades. Presidenta, yo estoy en la Comisión de Adultos Mayores y Discapacidad. Apagado. Yo además participo de la Comisión de Adultos Mayores y Discapacidad, entonces, por eso no quise intervenir, porque la presentación es más o menos parecida, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso del segundo proyecto de ley, eso viene de la legislación pasada, y entiendo que el gobierno está evaluándolo, ¿ya? Pero ese proyecto de ley en particular se va a tratar en la otra comisión, ¿ya? Porque pertenece a ese ámbito. No así, por ejemplo, el marco del sistema de cuidados, ¿ya? Y yo creo que en eso quizás nosotros pudiéramos tener un diálogo, una conversación directa con el gobierno para conocer cuál es el plazo efectivo para que el gobierno incorpore, ¿no es cierto?, este mensaje, ¿no es cierto? Lo planteo como en términos de propuesta, Presidenta. Yo la verdad es que no tengo hecho un juicio respecto a los proyectos que están acá, las mociones de los parlamentarios y parlamentarias. Tampoco respecto a archivarlos o no, la verdad, en algunos de ellos, porque independiente de que haya pasado un tiempo, pudieran también permanecer como están, porque algunos de estos son de la legislación pasada, y los diputados y diputadas, algunos de ellos siguen acá en la Cámara y quizás les interese que tengan algún tipo de viabilidad, ¿no es cierto? Eso es su Presidenta. No sé qué respuesta le podemos dar ahí al diputado, porque no se preocupe, sí. En cuanto a archivar, por ejemplo, los proyectos que la diputada hacía alusión a que pudiera estar solucionado. Entonces, la comisión desde ya, si lo estiman del caso, pronunciarse sobre esta propuesta que hizo doña Clara Zacardía de enviar al archivo previo conocimiento de la sala de estos 5 proyectos que mencionó. No sé si habría acuerdo o prefieren darle otra vuelta al tema del archivo. a lo mejor pudiéramos cerciorarnos de que esté solucionado el proyecto en otra ley. Entonces, pero no llegaría a archivarlo con desconocimiento en el fondo de lo que trata. Porque hay quienes se acuerdan de lo que hicieron y ustedes van a preguntar y no se pierden. Sí. Claro. O sea, porque yo no sabía que no. ¿Eso cómo lo pudiéramos comprobar? Es difícil. Es difícil. Las formalidades y de acuerdo a nuevas leyes que han dictado, estos ya están fuera de eso. Eso es lo que Sí, yo Presidenta, lo que yo puedo decirle respecto a un proyecto, porque hay 4 que no se han visto, los 4 primeros, pero sí el de boletín 12.416, que crea un estatuto integral contra la violencia en niños, niñas y adolescentes. Ahí pusieron varios invitados, el proyecto fue objeto de varias críticas, y entre ellas, digamos, de la Subsecretaría de la Niñez, que justamente aludió a que el tema que abordaba el proyecto ya estaba siendo tratado en otras iniciativas paralelas. Proyecto de garantía. ¿Y será posible que la Secretaría, en virtud de la propuesta de la diputada presidenta, evalúe y nos dé su opinión en la próxima sesión y así archivamos como corresponde? Porque no es necesario, porque no tenemos toda la información, la verdad. Solo por ese motivo. De estos 5 proyectos, muy bien. Me parece, sí, estoy de acuerdo. Cuando usted, diputado, se refiere a los 2 primeros proyectos, ¿se refiere a los sobre la discapacidad? ¿A los primeros que están aquí enumerados o no? ¿A cuáles? No, delante me referí a ver, porque no recuerdo el nombre de la diputada, pero Clara. La diputada Clara planteaba que, según sus apuntes, hay 3 proyectos
o sea, hay 3 iniciativas legales que va a impulsar el gobierno, ¿cierto? Una de ellas tiene que ver con la ley de autismo, ¿ya? Y que el gobierno actualmente está evaluando si va a modificar algo de ese cuerpo legal, y está evaluando con salud, el propio Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, ¿ya? Pero yo creo que es más importante, al menos para esta comisión, poder tener una conversación con el gobierno, más allá de la presentación que hizo la ministra recién, respecto a los plazos, ¿ya? Porque si va a incorporar una ley respecto al Sistema Nacional de Cuidado, yo creo que esa debería ser como una gran, quizás, tarea a la cual debiera abocarse esta comisión, ¿ya? Esa es como una opinión desde el punto de vista más político, ¿ya? Y también desde el punto de vista más técnico del trabajo de la comisión, ¿ya? Entendiendo que estos proyectos de ley en general son cosas bien particulares, pero lo otro trata sobre un tema más de Estado. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Presidenta, Respecto si me permite. Sí, Más que archivar, yo creo que lo importante en este momento es que ustedes prioricen proyectos para incluir en la tabla de las próximas sesiones. Hay una propuesta ya de la diputada Delgado sobre el 11.186, que modifica la ley sobre juntas de vecinos. No sé si les parece, Presidenta. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Empezar a ver ese proyecto la próxima sesión. 11.186. También está en tabla, sí. Presidente, si me permite, en algunas sesiones, digamos, suele dividirse el tiempo de la sesión en 2 partes. Una destinada a estudiar un proyecto de ley, porque podría ser y la otra recibir en audiencia a organizaciones como la que acaba de pedir una audiencia de estos expertos de la Universidad Católica. Ya, sí, me parece. Adelante. Sí. Yo desconozco el fondo de este proyecto, la verdad, pero establecer por ley el derecho de los dirigentes a capacitarse o no en determinadas materias, no sé si de como para un proyecto de ley, la verdad, por una moción parlamentaria, ¿ya? Independiente de la materia que sea, o sea, porque uno... entonces, yo más que embarcarme en un proyecto de esta naturaleza, quizás vería la posibilidad de que los miembros de esta comisión nos pusiéramos de acuerdo en quizás presentar algunas materias, alguna otra moción parlamentaria, ¿ya? Más que ver este proyecto de ley, yo de la verdad, o sea, no sé cuál es el alcance que pueda tener establecer el derecho a la capacitación de desastres naturales. O sea, la verdad es que pues claro, si modificara, no sé, la ley de participación ciudadana, otro tipo de cosas, pero la verdad es que yo no sé, no encuentro mucho sentido, la verdad. Por su intermedio, le quiero contestar al diputado. Es una modificación de ley, la ley 19.418. Entonces, no es que vamos a crear una ley, es dar más herramientas solamente a los dirigentes para que puedan enfrentar todas estas catástrofes. Cuando ocurre algo en el territorio, son los dirigentes los que están ahí y las autoridades recurren a los dirigentes y le piden información. Y muchas veces, por no estar capacitados cómo se abordan los temas, toman iniciativas propias que al final entorpecen de verdad cómo se tiene que funcionar en el territorio ante estas catástrofes. Creo que siempre dar herramientas a nuestros dirigentes, que son los primeros que llegan cuando se quema una casa, cuando tenemos un terremoto, o en el mismo estallido social, o en la misma pandemia, creo que es un compromiso ya moral hacerlo. Debemos empezar a profesionalizar con nuestros dirigentes su labor y darles el valor que tienen. Y sí, estoy de acuerdo con usted, estuve leyendo acá, y creo que sí llegó la hora quizás de que pongamos proponer nuestras propias modificaciones de ley, como por ejemplo que los adultos mayores no paguen
más el transporte público, o que les saquen el torniquete, porque no sé si ustedes andan en micro, yo sí, pusieron un torniquete en donde los adultos mayores no pueden pasar, en donde más encima, si no están bien engrasados, no los pueden girar. Entonces quizás ahí hay un proyecto de ley que podríamos empezar a promover. Gracias, presidenta. Yo creo, sí. Sí, solo para que no quede a confusión, lo mío no tiene que ver con negarle la posibilidad de tener un derecho a los dirigentes sociales, ¿ya? Al contrario, solo pienso en la utilidad de esta norma o de esta modificación para el propósito, pero si la comisión acuerda que revisemos este proyecto, yo doy el apruebo para eso al menos, ¿ya? Solo para que quede en acta. Diputado, yo creo que es importante, voy a hablar, deme la palabra primero, revisar esto y descartar, como dice, de acuerdo a lo que nos permita descartar para archivar y partir nosotros con cosas nuevas, con ideas y con propuestas nuevas levantadas, pero creo que es importante finiquitar esto, porque si bien fueron presentados ya por algunas personas de acuerdo a alguna necesidad. Entonces yo creo que a lo mejor ni siquiera nos va a tomar mucho tiempo, pero es importante, a mi parecer, no sé si el resto nos apoya, diputada Clara. Sí, yo estoy de acuerdo en que estas propuestas las debemos analizar y de ahí tomar la decisión, la archivamos o no, a diferencia de la otra que puse yo, que ya están y se va a informar el señor secretario, entonces esta la deberíamos revisar como comisión para ahí tomar la determinación, la continuamos o la desechamos. Me parece, igual estoy de acuerdo. Adelante. Por su intermedio, quisiera decir que estoy de acuerdo con lo que se ha planteado en función de que revisemos todos los proyectos y si hay alguno que esté ya desde otra realizado, irlos descartando. Pero como yo llegué un poquito tarde, no sé si la ministra habrá hablado sobre el proyecto de cuidado que tiene el gobierno, pero en el sentido que no ¿hay fijó algún plazo para entregar el proyecto? No. Entonces ahí tendríamos que a lo mejor... Pero ella nos va a enviar la presentación y ya se lo vamos a distribuir a cada diputado, ¿cierto? Sí, pero lo que disculpa, a lo que me refiero es si ella avisó, puso en algo de en cuánto tiempo iba a colocar el proyecto de ley en mano, digamos, para nosotros conocerlo y poderlo debatir. Nada de eso. No, ya, no dio plazos. Presidenta, una alternativa es que los integrantes de la comisión la faculten a usted para priorizar algún proyecto y empezar a verlo la próxima sesión, sin perjuicio del que al que hizo referencia la diputada Delgado y que fue apoyada por algunas. Entonces, pero también existe la alternativa de que se la faculte a usted para poner en tabla el proyecto que usted determine. Me la comunica, total hay tiempo, tenemos la próxima semana distrital. Entonces... No, yo creo que podríamos dejarlo al tiro. Podríamos dejarlo al tiro y me parece, sumando el que pidió la diputada, agregar el 12.817 que trata de la edad de postulación a la pensión básica solidaria. La idea sería que lo pudiéramos analizar todo y traer la idea muy clara para ir, o seguimos con ello o lo descartamos. Sí, esos dos proyectos poder tratar y además de la visita que queremos comprometer, yo creo que nos da el tiempo. Entonces así, como les digo, avanzamos y si vamos a descartar, que sea en acuerdo y que sea con conocimiento. ¿Les parece? No sé si alguien más tiene la palabra. Yo para redondear, digamos, los acuerdos, entonces se pondría en tabla para la sesión del día miércoles 6 de abril, si mal no recuerdo, el que propuso doña Viviana Delgado y el que propuso usted, presidente. Sí. Y además recibir a los investigadores de la Universidad Católica. Sí. Ya, muy bien. No sé con qué se parte ahí, si con esto o con los invitados. Mejor con los invitados. Ya. Y damos un plazo de un... Sí.
Claro, fijar un plazo, una hora de dividir en dos partes la sesión, Ya. e invitar a los autores de las mociones. Esa es lo que se estila, digamos. Sí. Claro, cuando se inicia el tratamiento de un proyecto de ley, en particular de una moción, se invita a los autores. ¿Y sería alguno de ellos? Porque aquí hay varios. Hay varios, pero son todos, casi todos ex. Ese es el problema. A ver, por ejemplo, del 11. Andrés Lonto no está aquí, ¿o no? Cristian Moreira y Álvaro Carter. Sí, sí. Respecto de uno. Y respecto del que usted mencionó, Presidenta, están... Erika Olivera, Andrés Sí, Lonto. ahí hay más. Ahí hay Ya. más. ¿Eso Sí. lo ve usted? ¿Lo ven ustedes Sí, la sí, invitación? sí, por supuesto. Ya. Pero aparte de eso, yo pido que nosotros lo tengamos claro, que lo podamos leer, lo tenemos, entonces así podemos hacerle las consultas. Sí. ¿Ya? Para que estemos. Sí. No van a llegar a nos van a enviar el proyecto, esos dos que los vamos Sí. a revisar en la comisión. Están, yo los tengo, no sé si ellos lo podrán reenviar. Y es que yo los imprimí, la verdad, todos, pero no alcancé a leerlos. Presidenta, Pero perdón están. por su intermedio. ¿Usted nos podría enviar a nuestro al Correo. WhatsApp Ya. los proyectos que Se vamos sacan a... en la página web. Ah, sí, ah, ya. Sí, sí. Ya. Por el número de boletín aparece inmediatamente en pantalla. Ah, ya, listo. ¿Y usted Muchas los marcó gracias. aquí, cierto? ¿Los marcó en sí. su...? Ya. Sí. Ya. ¿La terminamos? Sí, no, ya no hay más materia. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.